Buenos días, queridos alumnos. He vuelto aquí con vosotros. Espero que todo el mundo esté en salud y que el ánimo siga adelante con fuerza. En esa ya, si no me equivoco, cuarta o quinta semana de cuarentena. Nos estamos acercando a los famosos 40 días del que viene la palabra cuarentena. Hoy vamos a retomar algo que hemos dicho en la primera lección y vamos a profundizar más en la pregunta ¿qué es el arte? Ya dijimos al principio que la palabra arte proviene del latino ars, que tiene el mismo significado de la palabra griega techne, es decir, que significa técnica. Entonces, el arte en su comienzo es, como todos lo reconocemos efectivamente, la habilidad técnica de crear algo, de generar algún objeto especial. Pero en la Edad Media, aunque esa manera de razonar era propia también de los antiguos, en la Edad Media se empieza a diferenciar entre artes liberales y artes serviles. Las artes liberales eran aquellas que no tenían ninguna otra función, según ellos, que la de desarrollar nuestras capacidades. Como decir, las artes liberales nos liberaban, pero no tenían una utilidad práctica. Liberaban y eran cultivadas por aquellos que no tenían que trabajar. En ese sentido, eran las artes que liberaban, practicadas por hombres libres de necesidades económicas. Las famosas 7 artes, que eran la gramática, la dialéctica, la retórica, la astronomía, la música, la aritmética y la geometría. Y luego había las artes serviles, que eran las propias de aquellos que para sobrevivir necesitaban trabajar. Entre ellas se agrupaban todos los oficios. Y lo que hoy en día se podría también resumir con el término artesanía. Entonces, desde ese momento se empieza a diferenciar lo que hoy en día entendemos por arte y lo que se entendió y lo que entendemos por artesanía. Aunque hay que hacer un matiz que después de la revolución industrial la artesanía subió de un peldaño. Efectivamente, la forma de producción de objetos hoy en día tiene 3 canales, que son la industria, la artesanía y el arte. Pero volvamos al arte. Los objetos producidos por las bellas artes, en cierta manera, son inútiles. No nos dan una inmediata riqueza económica, no nos proporcionan un conocimiento seguro de cómo funciona el mundo, sino sirven para activar de alguna manera nuestro libre juego de la imaginación, como diría Kant. Se trata de objetos únicos, irrepetibles, y cuyo elemento clave es la búsqueda de la belleza y de la originalidad. Al contrario, los objetos de la artesanía, como puede ser, por ejemplo, construir una mesa, generalmente, a menos que no se trate de una mesa excepcionalmente bien hecha, entonces allí sí que el artesano es un artista. Generalmente se trata de productos anónimos y que hasta pueden ser construidos en serie. Se trata de objetos necesarios no por sus cualidades imaginarias, mentales, sino por ser útiles. En nuestras casas todos tenemos una mesa, pero no todos tenemos un cuadro o una escultura, porque no tiene una utilidad directa, práctica, para vivir. Todos tenemos un lavabo, pero no todos tenemos un tocadiscos, con discos especiales. Entonces ya habíamos definido el papel de las artes bellas, de las bellas artes, como la producción de un objeto mágico. Y es mágico por ser un intensificador de la realidad, por transmitir algo que antes estaba de alguna manera como escondido.
Es esta la función en efecto de los símbolos. Un símbolo siempre tiende a decir más de lo que sencillamente representa. Un símbolo puede ser una línea que pero tiene muchos significados dependiendo de la cultura. Este juego de símbolos que llamamos las artes bellas tiene como función suscitar en el espectador. Se necesita un espectador para que haya un artista. Y tiene que suscitar un tipo particular de gusto, que es lo que llamamos el gusto estético. El gusto estético no es el gusto culinario, no es el gusto erótico, no es el mero vicio, no tiene que ver con la bondad, sino tiene que ver con la belleza. De lo que es la belleza de una profundización acerca de este término, remitiremos a otra lección, pero podemos anticipar que por belleza, la belleza es algo que suscita en nosotros, como ya decíamos, una definición de Kant, un libre juego de la imaginación. Es decir, que frente a algo bello, de repente nos embobamos o nos hechizamos, nos quedamos absortos y empezamos a pensar cosas nuevas. Es como si de repente en la realidad se hubiera dado la vuelta a las cartas o se jugara a cartas descubiertas. Está claro que la belleza no es un objeto propio solamente de las bellas artes. La belleza de alguna manera está en el mundo o en nuestra mente, pero la reconocemos también en la naturaleza. Por ejemplo, cuando vemos un cuerpo bello, una montaña bella, un árbol, un paisaje, reconocemos que ahí hay una belleza, una cierta belleza, pero hay una diferencia fundamental con el objeto artístico. Es que el objeto artístico realmente, para ser entendido, necesita un horizonte cultural, necesita una cierta preparación, mientras la belleza de la naturaleza es inmediata. Todo el mundo reconoce la belleza de las estrellas cuando la vemos enfrente de nosotros de noche, pero no todo el mundo entiende y comprende la belleza de ciertas obras de arte si entra en un museo como el Reina Sofía de Madrid, por ejemplo. Así que el arte, como lo entendemos hoy en día, de alguna manera necesita ser comprendido. Hay un estudio del arte. No podemos pensar que la población, sin una preparación previa, inmediatamente comprenda el significado y la belleza del arte. Hay un recorrido para cultivar nuestro gusto estético, nuestra capacidad de apreciar la belleza, porque se trata de entender códigos, símbolos, juegos, y luego las obras de arte están en un juego dialéctico con otras obras de arte del pasado y con otros significados que provienen del pasado y que lanzamos hacia el futuro. Y todo esto no es en absoluto sencillo, todo esto es más complejo de comprender la belleza de un árbol o de una oveja. Y luego hay el problema de la relación entre el trabajo del artista y la representación del mundo. Y aquí nos encontramos con tres concepciones distintas. En ese sentido, hay una primera idea es del arte como mímesis. Mímesis es la palabra griega que significa imitación. De ahí viene la palabra, por ejemplo, mimético, cuando yo imito el territorio que está detrás de mí. Y entonces me confundo con ello. Pero en este caso la imitación se refiere al hecho de que el arte tiene que reproducir fielmente la realidad que tiene enfrente de sí. Es una idea que hoy en día realmente no relacionamos con el arte, porque cuando entramos en un museo y observamos una escultura o una pintura, o incluso cuando escuchamos la misma música no reproduce los sonidos de la naturaleza, sino intenta descifrar algo que está allí presente en la naturaleza. Pero el arte, de alguna manera, sobre todo en la antigüedad clásica, los griegos y el Renacimiento, ha tenido sí por ideal eso de representar no la realidad, sino la perfección de la realidad. Y entonces quería representar las cosas como deberían haber sido realmente.
en lo real. Y es la vieja idea, por ejemplo, de Aristóteles, la función de la poesía, de la retórica, que es una forma de arte también. No es lo de contar exactamente las cosas como son, sino contar las cosas como deberían de ser. Una segunda concepción del arte tiene que ver con la expresión, con la capacidad de manifestar situaciones, bueno, más que situaciones, emociones, sentimientos. Es el arte propio, por ejemplo, del romanticismo. Es un arte que suele evocar atmósferas y se aprecia en tanto que es capaz de transmitir energía. No siempre energía destructiva o energía de majestuosidad, sino puede ser también algo más sutil, la energía de un sentimiento, como puede ser la melancolía o el amor o la tristeza. Se trata de la exaltación de emociones en las que cada uno de nosotros se puede reconocer en cuanto seres humanos. Efectivamente, no solo de las emociones se habla, sino de expresar algo que se había quedado ahí, escondido, de hacer ver lo que no se podía ver, como hace el surrealismo que juega con los sueños, con nuestro subconsciente, como hace también el expresionismo, por ejemplo, de Van Gogh, en el momento en el que el autor es capaz de imprimir, transmitir, transformar la realidad según sus propias emociones, expresa sus emociones a través de los objetos que representa. Una tercera concepción del arte es el arte como forma, el arte formal. Y es una concepción del arte ya del siglo XX y XXI en la que estamos metidos. Es la más críptica, la más difícil de entender, porque requiere una cierta preparación. Requiere preparación y predisposición. Requiere preparación porque se trata de muchas veces un diálogo con otras obras artísticas del pasado, y requiere predisposición porque un museo de arte contemporánea nos pide que entremos entre sus salas y que paseemos con la mente libre, sin prejuicios. Uno de los comentarios más comunes que se hacen, por ejemplo, al ver un Miró o a ver otro tipo de obras, eso lo sabe hacer también mi hijo. Y efectivamente, quizás el hijo lo sepa hacer, lo sepa reproducir, pero no necesariamente haya tenido la idea y no necesariamente haya tenido la valentía de medirse al público, a un gran público a veces, pero en general de transmitir una idea de una forma tan original. Y es que el arte formal no busca como principalmente no busca transmitir un contenido, no busca representar un objeto, sino busca más bien la forma en la que transmitir dicho objeto. Es una búsqueda de la originalidad, de la manera de representarlo. Y aquí entonces el arte sale de sus estilos clásicos y se inventan nuevas formas artísticas. El arte en la contemporaneidad entonces explota sus posibilidades y el artista es cada vez más libre. Entonces el arte se hace callejero, se hace psicodélico, se hace abstracto, se hace digital. Nacen las performances, es decir, donde no se produce ningún objeto, sino se crea una situación. La idea es descubrir y crear formas, vaciar de contenido para proponer otras maneras de ver las cosas. Pero aunque esta sea una calidad de las obras artísticas más propia del siglo XX-XXI, de las vanguardias y de lo que encontramos en el escenario actual, el arte siempre ha sido así. Y por eso me gustaría definirlo como la producción de objetos mágicos para intensificar, dar un significado distinto y ampliado de lo que llamamos lo real.
Siempre el artista ha buscado otra manera de ver las cosas, otra manera de representarlas, desde el arte rupestre, pasando por el arte religioso, pasando también por los modelos o los paradigmas de perfección de los antiguos. Siempre el artista ha buscado no fotografiar lo real, sino darle algo más, ponerle el propio toque, la propia manera genial a veces de ver las cosas. La misma fotografía no es simplemente representación. La fotografía es un retrato del mundo a partir de un punto de vista y mediante ciertos detalles que pueden hacer de una imagen algo muy especial. ¿Y para qué sirve todo esto? El arte obviamente sirve para hacernos pensar de alguna manera, para poner en movimiento algo en nuestra mente, pero también tiene funciones al final muy prácticas. Esto también funciona porque todo artista tiene un pagador, y el pagador no es el miserable de la calle, sino suele ser alguien poderoso, que destina su dinero, su tiempo, sus espacios para coger la obra de arte. Porque la obra de arte, en realidad, no es inútil, sino todo lo contrario. La obra de arte tiene una función pedagógica, sirve para educar, sirve para enseñar momentos de la historia, para educar en los sentimientos, para educar en la racionalidad, para transmitir ideas de algo que no es inmediatamente visible, como la divinidad, que sin arte no podríamos ni siquiera imaginarnos. Y de repente Michelangelo en la Capilla Sixtina nos da la imagen de Dios. Y todos tenemos la imagen de Dios en la mente. Y es un viejo con la barba blanca, fluyendo, muy sabio, vigoroso, por cierto. Sin arte no podría haber religión. No habría maneras para expresarlo e inexpresable. Y luego el arte tiene una función moral. Sirve para decir a la gente cómo tiene que comportarse. Sirve para decir a la gente si tiene que ser mansa, pía, épica, si tiene que rebelarse, que levantarse. El arte transmite todos esos valores morales que tampoco son presentables, representables directamente de la realidad. Son ideas de la mente. Entonces el arte es capaz de suscitar, evocar la moralidad, para bien, para mal. Esto depende también de los puntos de vista. Está claro que el arte está, como decía Oscar Wilde, la buena literatura está más allá del bien y del mal. Sí, está más allá del bien y del mal cuando es buena literatura, pero estar más allá del bien y del mal significa también ser vehículo de valores y de ideas. Está más allá del bien y del mal quien es capaz de tratar los temas morales desde un punto de vista abierto, no quien evita los problemas morales. Y entonces la buena literatura, el arte, la música, tratan de la moralidad. Y esto con la doble función de un lado de purificar, de hacernos sentir mejor, de estar bien, en la idea de la catarsis de Aristóteles. La palabra catarsis indica este estado de ánimo que todos tenemos cuando vamos a ver una peli en el cine, lloramos y al salir nos encontramos desahogados. El arte nos hace vivir las historias de los demás, nos hace pasar por sus emociones, nos da subidones de emociones porque al final nos encontramos mejor. Y luego tiene una función crítica el arte, del que hablaremos también en otra lección. ¿Cómo tiene función crítica que el arte denuncia una realidad que no funciona según justicia? Tiene el arte una función política. Critica la política y también de propaganda, de apoyo a la política vigente. Y es por eso que cuando vamos al Museo del Prado nos encontramos con todos esos retratos de monarcas y personajes públicos que en su majestuosidad quieren justificar su derecho al poder. Y por último, es el arte por el arte, la función estética. La función estética que, sin embargo, siempre está presente en el objeto artístico. Pero hay quien reivindica que el arte sirve solamente para el arte.
y no tiene funciones políticas de ninguna manera. No creo que esto se pueda decir siempre, porque todo de alguna manera es político. Cualquier acto que hagamos tiene que ver con la vida de la sociedad, con la expresión de un algo nuestro, que es nuestra visión, manera de ver el mundo. Y esto siempre tiene un lado político, no partídico, sino político. Pero sí que siempre el arte al final, como primer interés, es lo de suscitar el gusto estético, y sin gusto estético ninguna de las otras funciones funcionaría. Una novela puede decir cosas muy justas, pero si no es bella, si no es interesante, no la leerán. Y ahora, para terminar con el tema que es el arte, pues es muy fácil observar en el libro de texto un esquema acerca de los tipos de arte y su relación con la realidad. Tenemos entonces las artes visuales, auditivas, mixtas, verbales, el arte verbal, la literatura, la poesía, las artes visuales son la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía, las auditivas, todo lo relativo a la música, y las mixtas, que utilizan varias de esta fuente, todas, a veces, como el teatro, la ópera, la danza, el cine. Bien, entonces, la próxima clase hablaremos del concepto de belleza y de estética. Os voy a dejar acerca de esta lección que acabamos de dar un test que haremos el viernes durante la mañana, y pues espero que la semana vaya bien, buen regreso a esta actividad virtual, y nada más, que tengáis un día bonito y artístico, lleno de símbolos.